¿Cómo se resuelve ese problema de programación lineal usando el método simple? Deben tener bien en cuenta que el problema de programación lineal debe contener lo siguiente, que es la función objetivo, las restricciones, en la cual el problema también nos dice que debemos de maximizar, siguiendo con los pasos. Posteriormente vamos a despejar las ecuaciones, donde todo lo que está en la parte derecha de nuestra ecuación va a pasar hacia el lado izquierdo con el signo cambiado. ¿Cómo sería? Z menos 50 x1 x1 más 80 menos 80 x2, que lo vamos a igualar a 0. En lo siguiente sería x1 más 2x2 más la variable de holgura, que va a ser S1, donde no se sabe qué valor va a tener, pero va a tener lo suficiente de tal manera que alcance a lo que es 120. ¿Por qué le ponemos igual acá? Porque el método simple trabaja con igualdades y no con desigualdades, y es por eso el igual. Y ahora lo siguiente, que sería x1 más x2 igual, no, más x2 más, nos estamos olvidando de la variable de holgura, que sería S2 igual a 90. Con este no hacemos nada. Lo siguiente es pasar a la tabla del método simplex. Ya tenemos los coeficientes, que sería z, x1 y x2, que serían las variables de decisión, C1 y C2, que serían las variables artificiales, y R. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar los valores de la ecuación, de estas tres ecuaciones, como sería z lleva 1, x1 lleva menos 50, x2 lleva menos 80, variable artificial no tiene, entonces sería 0, ¿no? Y como también la variable artificial S2 no tiene, entonces sería 0, y la R también sería 0. Luego vamos con la segunda ecuación, donde dice que x1 no tiene z, no va a tener ninguno, x1 va a tener 1, x2 va a tener 2, aquí en la variable de holgura, que es S1, va a tener 1, S2 no tiene, entonces va a tener 0, y la R, que va a ser 120. Ya. Ahora nos decimos que no va a tener nada en la tercera ecuación. En x1 va a tener 1, en x2 va a tener 1 también, en S1 no va a tener nada, en S2 va a tener 2, en S2 va a tener 1, y R va a tener 90. Luego, ¿qué hacemos? Luego tenemos que identificar lo que es la columna pivote. ¿Cómo lo hacemos? Tienen que fijarse en las variables de decisión, que el mayor número negativo, esa es la que va a pertenecer a lo que es la columna pivote. Entonces todo esto va a ser nuestra columna pivote. Lo vamos a marcar amarillo. Luego tenemos que identificar nuestra fila o renglón pivote. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir 120 dividido entre cuánto, entre los números de la columna pivote. En este caso sería 2, ¿no? Entonces va a ser 2, es 90, esto, 90 dividido entre 1, ¿no? Este resultado
90 60. Bueno, nos dice que el menor número es la que va a identificar a la columna y el reglón pivote. Entonces, como 60 es el menor que 90, entonces esta va a ser nuestro reglón o nuestra fila pivote. Lo marcamos. Y como verán, tanto en la columna y en la fila pivote interceptan un número que sería el 2, entonces ese sería nuestro elemento pivote. Lo siguiente que debemos de hacer es convertir el elemento pivote en 1. ¿Cómo lo vamos a convertir? Con la fórmula de 1/2 por la fila 2. Entonces, ¿cómo sería? Por la fila 2, 1/2 por la fila 2, que sería todo esto. Entonces, ¿cómo sería? 1/2 por la fila 2, que sería 0. Sería 0, 1/2 por 1, sería 1/2. 1/2 por 2 sería 1. 1/2 por 1, 1/2. 1/2 por 0 sería 0. Y 1/2 por 120 sería 60. Ya. Lo demás, la fila 1 y la fila 3 no se cambiaría en nada. Entonces vamos a copiar. Entonces lo único que se modificó fue la fila 2. Ahora acá, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer ahora es convertir en 0 los elementos que están arriba del elemento pivote, que sería el menos 80 y el 1. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos nuestra fórmula. Prácticamente, digamos, al menos 80 podemos sumarle 80 más la fila 1. Y para que el 1 se convierta en 0, podemos hacerle menos 1 más la fila 3. Pero no podemos simplemente sumar, porque la regla de eliminación del método simple nos dice que debemos de eliminar multiplicando por la fila del elemento pivote. Entonces, por fila 2, aquí por fila 2. Ahora vamos a aplicar la fórmula donde nos dice aquí en la fila 1 que va a ser 80 por la fila 2, que sería el 0, más la fila 1, nos da 1. Ya, igual a 80 por la fila 2, que sería 1/2, más la fila 1, que sería menos 50. Enter, nos sale menos 10. Bueno, 80 por la fila 2 por la fila 2, que sería este aquí, más la fila 1, que sería 80. Igual 80 más la fila 2, que sería por la fila 2 más la fila 1, sale 40. Aquí lo mismo, igual 80 por la fila 2 sería 0, más la fila 1, más la fila 1, 0. Ahora aquí 80 por la fila 2 por
la fila 2 más la fila 1, 4800 es lo que nos sale. Ahora lo mismo con la siguiente fórmula, que va a ser igual a menos 1 por la fila 2. La fila 2 es 0 más la fila 3, dice, entonces más la fila 3 sería 15, aquí igual a menos 1 por la fila 2, por la fila 2. La fila 2 es 1/2 por la fila 2 más la fila 3, que sería 1. Enter, nos sale 1/2. Ahora igual menos 1 por la fila 2, por la fila 2 más la fila 3, salió 0. Ahora es igual, de nuevo igual a menos 1 por la fila 2, que sería 1/2 por la fila 2, que sería 1/2 más la fila 3. Enter. Luego aquí de nuevo igual menos 1 por la fila 2, que sería 0 más la fila 3. Enter. Igual menos 1 por la fila 2, que sería 60 más la fila 3, que sería 90. Listo. Lo único que no se modificó fue la fila donde se encuentra el elemento pivote. Eso lo vamos a copiar nomás para que se complete la tabla sin ningún problema. Control C y control V. Ahora muchos pensarán que el ejercicio terminó, pero no es así, porque cuando el ejercicio termina nos tienen que decir que nos tenemos que identificar que en las variables de decisión x1 y x2 no tiene que haber ningún número negativo. En este caso todavía existe, que es el menos 10. Ahora vamos a repetir el procedimiento, donde primeramente vamos a identificar la columna pivote. En la columna pivote, que va a identificar el número mayor, el número mayor negativo, de mayor negatividad, que sería el menos 10. Entonces seleccionamos y decimos que este va a ser nuestra columna pivote. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es identificar el reglón o la fila pivote. ¿Cómo lo hacemos? El 60 lo vamos a dividir por 1/2. 1/2 es 1,5, que va a ser igual a ¿cuánto? 60 dividido entre 1.5, que sería 1/2, va a ser 120. Ya. Ahora 30 dividido entre 0,5, que sería el 1/2 de acá, que va a ser ¿cuánto? Va a ser 60. Y ahora ya tenemos identificado lo que es aquí. Como verán, aquí el menor es 60, entonces todo este reglón pertenece a la fila pivote o reglón pivote. Lo vamos a marcar, y como intercepta entre la intersección entre la fila y la columna, intercepta un número que es 1/2, que sería nuestro elemento pivote. Ahora lo que debemos hacer es convertir el elemento pivote en 1. ¿Cómo lo hacemos y con qué fórmula? Vamos a multiplicar por 2 en la fila 3, porque 2 por la fila 3 nos da 1, ¿no? 2 por 1/2 nos da 1. Entonces funciona. Ahora, como aquí ya las demás
tanto la fila 1 como la fila 2 que están de arriba del elemento pivote no se van a modificar, solamente las que están acá. Entonces, ¿cómo sería? 2 por F3, que sería 0, nos da 0. Aquí nos da 1. Aquí nos da 0. Aquí nos da menos 1. Y 2 por F3, 2 por F3, que sería 1, nos da 2. Y 2 por F3, que son 30, nos da 60. Lo siguiente que debemos de hacer es convertir en 0 los elementos que están de arriba del elemento pivote, que sería un medio y menos 10. Entonces hay que convertir un medio en 0 usando el múltiplo del renglón pivote, que sería la fila 1, y el convertir el menos 10 en 0 también usando el múltiplo de la fila 3. Entonces, ¿cómo sería? Sería, para que se convierta en 0, lo vamos a sumar 10 más ¿cuánto? Más la fila 1. Y aquí, para que sea 0, menos un medio más la fila 2. Pero tiene que haber una constante, nos dicen, la cual no solamente podemos sumar, tenemos que multiplicar, que va a ser por la fila 3, que es la columna pivote, por F3. Siguiendo esta fórmula, solo se va a modificar lo que son la fila 1 y la fila 2, y va a quedar tal como está la fila 3. Siguiendo la fórmula, vamos a sacar menos un medio por la fila 3 más la fila 2, nos da 0. Por acá, igual a menos un medio por la fila 3 de la fila 3 más la fila 2, enter, nos da 0, igual menos un medio por la fila 3 más la fila 2, lo mismo, igual menos un medio por la fila 3 más la fila 2. Aquí igual sería menos un medio por la fila 3 más la fila 2. Aquí lo mismo, que sería igual menos un medio por la fila 3 más la fila 2. Posteriormente, como verán, ya no existe en las variables de decisión, ya no existe un número negativo tanto en la x
x1 y tanto en la x2. Entonces esto significa que el problema terminó y ahora solamente falta sacar los resultados, donde z vamos a bajar, vamos a interceptar el primer 1. Al bajar el primer 1 interceptamos, pillamos el primer 1 en la fila 1 y identificamos el resultado, que sería 5400. Entonces decimos que z, que es la función objetivo, que tiene un valor de 5400. Y ahora la variable de decisión, donde pillemos 1, bajamos, bajamos y pillamos el 1 aquí y rayamos hacia el lado derecho y el resultado es 60. Entonces la variable de decisión x contiene 60, y lo mismo en el siguiente x2, bajamos donde pillamos un 1, aquí pillamos un 1, entonces subrayamos hacia el lado derecho y nos dice que la respuesta es 30. Entonces esto va a ser x1, este va a ser x2, que va a ser igual a 60. Bueno, esto ha sido todo el video. Esto quedaría, este es el resultado del problema del método simplex.